innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 29 de octubre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los digo de memoria y de corrido, la ATM de Guayaquil, Six Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad en Quito y Guayaquil. Melate en la Amazonas y Unión del Periodista, nuestra nueva casa en la capital. Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar hoy. Y la Prefectura de Guayas, ¿cómo olvidarme de la Prefectura de Guayas? Y don Jimmy Jairala, ¿no? Un saludo especial a quienes hacen Azúcar Valdés. Hay 180.000 empleos detrás de estos 2 sobrecitos de azúcar que me echo yo. Eso significa 180.000 familias que dependen de la actividad de esta compañía. Y cumplida la cuota comercial, vamos directamente a la revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, Virgilio Hernández le hace compañía a Paola Pavón en el proceso que se sigue por rebelión. Ayer la Fiscalía decidió vincularlo a la causa de la prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, cuyo paradero es desconocido, quien tenía una orden de captura en su contra en el día en que se capturó a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y no ha sido localizado. Me parece muy gracioso que no lo localicen, porque hay periodistas que lo localizan, y he escuchado a Virgilio dando entrevistas, sobre todo en Argentina, donde tienen algunos de los medios K todavía en favor, y me parece muy gracioso que lo localicen los periodistas de Argentina y no lo localice el Estado de Derecho y le ponga la manito para llevarlo a rendir cuentas ante un juez. La Asamblea Nacional se pone caliente después de las declaraciones de Jaime Nebot, no más impuestos. Firmaba el comunicado público a los ecuatorianos con el que el socialcristianismo corta palito definitivamente en términos económicos con el gobierno nacional y le dice nones. No hay posibilidad de apoyar la ley remitida por el presidente de la República con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional. No contarán con los votos socialcristianos, pero además los socialcristianos se apuntan a cabildear para tumbar y archivar la medida con la que el presidente intenta encontrar un respiro económico para el siguiente año en este país. ¿Qué pasa? Esta es una ley con carácter económico urgente, eso significa 30 días, o se ponen de acuerdo o se aprueba por el Ministerio de la Ley, es decir, porque sí. La Asamblea no quiere eso. He visto ayer muy valiosos aportes de asambleístas en la comisión que está tratando, que dice, no puede ser que esto pase por el Ministerio de la Ley, pongámonos de acuerdo, hagamos los cambios que haya que hacer, arreglemos esta vaina, pero saquemos adelante el proyecto. Me parece valioso también que se consigan 7 votos, el mínimo requerido para pasar el informe a lo que se considera el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde más o menos veremos lo que ya sabemos, es decir, que el correísmo y el socialcristianismo no van a apoyar esto, pero sobre todo la mirada, yo creo, estará en movimientos como Suma y en movimientos como Creo, sobre todo en Creo, aliado del gobierno en un acuerdo parlamentario que se pone ahora ante una espada de Damocles. Por un lado, la alianza que tiene con el gobierno para garantizar la estabilidad, al menos en la Asamblea Nacional, y por otro lado, su discurso de toda la vida de no más impuestos. Habrá que ver qué pesa más a la hora de la hora, sobre todo cuando se siente que ya empieza la campaña presidencial. Finalmente, y en caliente también, ayer estuvo abierta la sesión de la CIDH para escuchar tanto al gobierno como a quienes se consideran víctimas de abusos o agresiones durante los 11 días de protesta que dejaron una herida profunda en la democracia de este país, pero también, según cuentan, heridas profundas en las personas que participaron en estas protestas, no solo en los manifestantes, sino también en la fuerza pública y fuerzas del orden. Empecemos por allí. Mi invitada esta mañana es la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien tengo el agrado de recibir. Hablaremos del antes, durante y después del paro. ¿Qué nos queda? Quédense en la entrevista.
Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenida. Anderson, Jarrón, buen ¿cómo día. está? Bien, gracias. Es que yo no sé ni por dónde comenzar esta entrevista. Empecemos por las duras críticas. Escuchaba ayer o antes de ayer declaraciones de Jaime Vargas, quien se ha convertido en rostro visible del movimiento indígena, pese a que sus dirigencias son muchas y variadas. Y Vargas decía, un poco en broma, una broma tenebrosa, que usted no debería ser María Paula Romo, sino María Paula Plomo. ¿Cómo responde a un comentario como ese? Bueno, buenos días de nuevo, gracias. La verdad es que frente a la cantidad de cosas que ha dicho el señor Vargas en estos días, la menos grave es una adjetivación a mí. Esa es la menos grave porque creo que es mucho más grave proponer un ejército paralelo. Es mucho más grave llamar a las Fuerzas Armadas a que se insubordinen en contra del gobierno instituido. Finalmente, una crítica personal con adjetivos totalmente fuera de lugar y exagerada respecto de mí, termina siendo una cosa pequeña frente a lo otro, porque lo que está en juego en realidad, y creo que lo comentábamos un poco hace unos minutos, lo que está en juego en realidad ni siquiera es el gobierno, es el Estado de Derecho, es la estabilidad del país, es la democracia, son las instituciones. Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para dejar de lado, poner en segundo plano las diferencias personales. Creo que el ejemplo más grande sobre eso lo dio el presidente. Todo el país escuchó las formas y las palabras en las que el señor Vargas se refirió al presidente. Y aún así el presidente se sentó con él a la mesa y lo hará cuantas veces sea necesario con él y con todos los sectores del país, porque creo que eso es lo que corresponde desde el gobierno. Pero hay cosas que son más graves que los adjetivos, hay cosas que son más graves que estos ataques personales. Y creo que esa es la gran discusión en el país. Esto más que un ataque personal, que yo sí que entiendo la ironía vamos, hasta me parece ingeniosa la ironía que usa el señor Vargas, pero más que un ataque personal es una crítica a una postura que mantuvo su ministerio a los ojos del señor Vargas siempre, en la que se le acusa de haber reprimido las manifestaciones. Bueno, creo que esas críticas también son legítimas y efectivamente la policía hizo su trabajo controlando las manifestaciones y para hacerlo la policía empleó la fuerza. La empleó siguiendo las reglas del uso progresivo de la fuerza, la empleó usando material disuasivo y no letal, la empleó como tenía que hacerlo y frente a eso yo también he respondido que mi obligación, mi deber, y lo voy a hacer por mí y para acompañar las explicaciones que también le serán requeridas a la policía, pero nuestra obligación es dar cuentas de eso. Yo voy a ir a la asamblea cuantas veces sea necesario, a una comisión, al pleno, a un juicio político, a lo que sea necesario. Voy a ir a los juzgados para cualquier explicación que le deba a la justicia. La policía también lo hará como institución e individualmente. Yo estaré ahí para apoyarlo. Pero eso es lo que corresponde. Lo que corresponde es que yo rinda cuentas de mis actos y creo que eso es lo que corresponde que hagan todos los actores de estos días, porque también corresponde que rindan cuentas de sus actuaciones quienes se tomaron pozos petroleros, corresponde que rindan cuentas de sus actuaciones quienes financiaron la elaboración de escudos. Bueno, eso es de lo que se trata el Estado de Derecho, así que es correcto, hay que hacerlo. Yo soy un ciudadano de a pie y los ciudadanos a pie solemos ver las noticias. Y cuando prendemos la tele o encendemos la computadora y vemos la posta, lo que vemos es que el Estado no se pone de acuerdo. Y le pongo un ejemplo sencillísimo. No es tan sencillo, hay 10 vidas. 10 personas han perdido la vida durante los 11 días de protesta y vemos declaraciones, por un lado, del gobierno, la portavoz de la ministra de Gobierno diciendo ha habido 6 muertes, ninguna relacionada con uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Luego vemos a la Defensoría del Pueblo, parte del Estado, diciendo hay 8 muertes, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza durante las protestas. Ahora el conteo se eleva a 10, porque han muerto 2 personas más. ¿Usted entiende el mensaje que nos están mandando a los ciudadanos? Porque cuando vemos que 2 instituciones del Estado dicen cosas diferentes, una miente. A ver, 2 instituciones del Estado que tienen tareas diferentes, que tienen responsabilidades diferentes. La Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad y así como yo lo he dicho respecto de mis tareas, también la Defensoría del Pueblo le tendrá que explicar al país cuál ha sido su papel durante esta crisis. Pero cada una tiene una tarea diferente. Entonces,
Si la Defensoría del Pueblo ofrece unas cifras, la primera cifra que ofreció se refería a 8 personas que habían perdido la vida durante estas manifestaciones. Eso no es muy exacto porque durante estas manifestaciones también hay otras personas que sufrieron por una enfermedad, por un paro cardíaco. O sea, la pregunta es si es que están relacionadas con la paralización. ¿Qué es estar relacionadas con la paralización? Hay, por ejemplo, una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban en la vía transitando por la provincia de Orellana en la noche, y en la noche en su motocicleta se encuentran con una cantidad de tierra que uno de los manifestantes, una de las organizaciones manifestantes había echado sobre la vía. Se accidentaron, está muy grave quien conducía la motocicleta y la persona que venía detrás murió. ¿Por qué? Porque se estrelló contra los montículos que se pusieron. ¿Esto se relaciona o no se relaciona con el paro? ¿Es atribuible o no a la actuación de la fuerza pública? ¿Es atribuible a la actuación de los manifestantes? Creo que esas son las preguntas que hay que resolver y muchas veces las diferencias que se ven en las cifras tienen que ver con eso. ¿Qué es lo que nosotros le hemos dicho a la Defensoría? Yo entiendo, hacen trabajos distintos, pero es que los hechos son hechos. Y por eso es que nosotros le pedimos a la Defensoría información, porque incluso hay nombres que no coinciden. Gabriel Antonio Angulo, el joven de 15 años, murió en Durán. La Defensoría afirma que sufrió el disparo de una bomba lacrimógena en su pecho y que esto produjo su muerte. El gobierno no tiene registro de Gabriel todavía. ¿Eso es así? A ver, tenemos una persona que falleció en Durán. Según el Servicio de Medicina Legal, porque hemos pedido ya las autopsias, sufrió un impacto de objeto contundente en el pecho. Este joven estaba en Almacenes Jaer, en uno de los saqueos en Guayaquil. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿ahí estamos hablando de la policía interviniendo en las manifestaciones o estamos hablando de un asunto de la policía que tiene que ver con el control de un delito? En todo caso... No, en cualquiera de los dos casos... No, es que no es en cualquiera de los dos, porque en Quito tuvimos un asalto a mano armada y la policía también respondió. En cualquiera de los dos casos, que eso ya es el contexto, el hecho sigue siendo que una persona perdió la vida. Así es. Yo quiero saber si ustedes tienen registro, sí, de si eso fue producto del uso de la fuerza de la policía. Tenemos registro de que la persona perdió la vida, no tenemos ninguna confirmación, ningún registro de que esto se le pueda atribuir a un policía. ¿Qué es lo que corresponde? Investigar. Porque si una institución y otra institución tienen una diferencia sobre lo sucedido, para eso hay fiscales y jueces. Y en los casos en donde haya alguna confusión y donde corresponda, tenemos que ir donde fiscales y jueces. Aquí en Quito, de los 8 nombres iniciales que dio la Defensoría, no todos eran en Quito. Uno es una persona atropellada en Cuenca, otra es una pasajera, también una pasajera de moto que sufre un accidente de tránsito en Cayambe, de los 8 primeros nombres de la Defensoría. Uno es un nombre que todavía nosotros no identificamos, le hemos pedido a la Defensoría porque creemos que es un nombre repetido. Coinciden el primer nombre y el primer apellido, nosotros estamos esperando más información para poder verificar. De los otros casos, hay un caso que se encuentra en investigación en la Fiscalía y en ese caso entonces tendrán que ser fiscales y jueces los que digan cómo se produjo esa muerte. Lo que sí creo que es importante es decir que en ninguna hay una bala disparada. En ninguna la policía usó un arma de dotación. En ninguna se puede atribuir al disparo de la policía ninguna de las vidas que se han perdido en este contexto. Todas, por supuesto. La pérdida de una vida es lamentable y es grave, pero en ninguno de los casos estamos hablando de que la policía haya disparado una bala. Yo me disculpo si le voy cortando. No, adelante. Esta vez más que en otras ocasiones, pero es que hay tantas cosas que meten en la entrevista que voy a pedirle respuestas más concretas. Habla de la justicia y de que esto se tiene que resolver en la justicia cuando dos instituciones del Estado no están de acuerdo, y me parece correcto. Yo le quiero preguntar qué nivel de confianza podemos tener en que la justicia no responde políticamente al gobierno, que es una duda legítima que tienen los ciudadanos en cualquier gobierno. Pero sobre todo le quiero preguntar qué diferencia hay luego del régimen que pasamos, en el que salía un tipo y en Televisión Nacional decía A, B y C, y luego la justicia procesaba A, B y C. ¿Qué diferencia tienen las sabatinas de Correa con los pronunciamientos de la ministra Romo? Por ejemplo, en el caso de Olavini, donde dijo hay un ruso que tiene que estar detenido. No fue un ruso, fue un sueco, pero pasó detenido 60 días. Esa es una muy buena prueba, porque al ruso nunca le detuvieron y también había un ruso. Un segundito para terminar la idea y luego usted me responde. Señora Paola Pavón, así será. Usted tendrá que responderle a la justicia, a Quito y a Pichincha. La prioridad es recuperar la paz y la normalidad
Luego tendremos tiempo para probar el terrible papel que ha jugado creando el caos y el terror. También se ha cumplido eso. No sé si me explico. Usted va adelantando desde la política cosas que luego terminan confirmándose en la justicia. ¿Cómo sabemos que no están actuando de forma coordinada? Eso no es exacto, no desaparezca ese tweet para que usted... Exactamente. A ver, primero, en el caso de Olavini, yo he sido muy cuidadosa en referirme exactamente a lo que corresponde, el resto lo hará la justicia, pero en efecto, yo la mañana que el gobierno tomaba la decisión de suspender el asilo de Assange, dije que teníamos aquí algunas alertas sobre hackers y me referí a un hacker ruso y también a otros que estaban en el país haciendo determinadas actividades. Usted lo dice bien, yo hablé de un hacker ruso y la justicia no lo detuvo, porque también había un hacker ruso. Dos en realidad, ninguno ha sido detenido. De todas las personas que estaban, ninguno ha sido detenido todavía. Entonces, esta idea de que de alguna manera, sí, probablemente la justicia no coincide con mi apreciación o con la información que nosotros teníamos. Y eso es lo que suele suceder. En el paro hay personas que fueron detenidas y que luego fueron liberadas. En el caso del tuit al que usted hace referencia, yo no amenacé a nadie, no acostumbro a hacerlo. Yo respondí un mensaje que escribió la prefecta, en el que me etiquetó directamente, que creo que es importante también leerlo, porque ella de alguna manera me pedía cuentas, me decía que es un horror lo que está pasando, y yo le decía, vamos primero a recuperar la calma, y después de recuperar la calma, vamos a ver qué dice la justicia sobre lo que usted ha hecho y sobre lo que yo he hecho. Pues eso es lo que le respondí. Ahora, ¿no? Así es, y creo que en ese momento ni siquiera yo sabía todo lo que había estado haciendo, ahora que la fiscalía nos cuente. A ver, vamos a eso. Paola Pavón está presa y el contexto en el que cae presa Paola Pavón se irá determinando en el juicio, pero el contexto en el que cae presa es un contexto en el que el gobierno nos asegura a los ecuatorianos que esto no era solamente un levantamiento indígena, porque este país tiene memoria y los levantamientos indígenas nunca han tenido este nivel de violencia, nunca. Han venido siempre a esta ciudad y hemos estado aquí cubriéndolos, nunca han sido como este. Surgió entonces la tesis de que esto tenía muchos factores. Presencia de personal extranjero, presencia de grupos organizados con ánimos de delinquir y de complotar contra la estabilidad del gobierno y el Estado, que aquí había un intento de golpe de Estado, se dijo tajantemente. Normalmente los intentos de golpes de Estado se denuncian públicamente, luego se denuncian en los juzgados, gente procesada por intentar dar un golpe de Estado. Me imagino que es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Lo que yo quiero preguntarle es sobre la otra parte, la de los grupos organizados nacionales y extranjeros. ¿Qué tanta certeza tenemos de un comentario que no ha sido probado? Que es que ha salido un presidente en cadena nacional a decirnos que aquí el señor Nicolás Maduro intentó tumbar un régimen. ¿Qué pruebas pueden aportar ustedes a estas alturas? Porque ya han pasado algunos días y yo no he visto una sola prueba. De acuerdo, y permítame ir un poco más atrás. Lo que pasó en el Ecuador durante estos primeros días de octubre no tiene precedentes en nuestro país y tuvo varios componentes. Cualquiera que trate de darle una explicación única está equivocado. Si es que pensamos que solamente tiene relación con una decisión económica, si tiene relación solamente con una protesta del movimiento indígena, si tiene relación solamente con estos intentos de desestabilización a los que llamó Ricardo Patiño hace varios meses, diciendo vamos a tomarnos las instituciones, vamos a hacerlo cuando estén dadas las condiciones objetivas, etc. Tampoco es solo eso, es todo esto junto. En algunos casos podrán ser coincidencias, en otros habrán estado planificados, es parte de lo que hay que descubrir. También hay algunas cosas espontáneas. También hay algunos hechos de violencia espontánea, los saqueos, por ejemplo. No veo que haya una organización política regional atrás de que 3.500 personas salgan una tarde a saquear en la perimetral. Eso es diferente. Entonces, cada cosa tendrá que ser valorada en su exacta dimensión. ¿Pero qué vimos? Vimos, por un lado, un descontento con una medida económica y hay que reconocerlo y hay que mirarlo y el gobierno lo escucha, lo está escuchando y debe tomar decisiones sobre eso. Por otro lado, vimos un intento político de desestabilización y ahí creo que no debemos confundirnos. No creo que era desestabilización al gobierno, creo que era desestabilización al Estado. Quemar la Contraloría, empezando por el piso 5, Departamento de Responsabilidades, es un mensaje, desde mi punto de vista, muy claro de dónde estaban los objetivos. Que todo esto se encienda cuando
aquí estaba convocada, y digo aquí señalando la Corte Nacional de Justicia, Sí. para esa misma semana, la audiencia de casación del caso de Jorge Glass y la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos 2012, tampoco me parece casualidad. Que todo esto suceda mientras se anuncia la brisa que luego será huracán bolivariano, el mes en donde hay elecciones en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Uruguay. Creo que tampoco esto es casual. Todos estos componentes están ahí y hay que probarlos por separado. Ahora usted me decía, ¿qué tanto de política y qué tanto de política internacional y en dónde pueden estar algunas evidencias? Muy puntualmente, dijeron Nicolás Maduro tiene parte de responsabilidad en esto. ¿Qué responsabilidad le pueden atribuir al régimen de Maduro? Bueno, tenemos algunos ciudadanos venezolanos participando en las protestas. De casi 60 personas detenidas extranjeras, 45 son ciudadanos venezolanos. Como ustedes saben, para nosotros no es sencillo tener una verificación sobre la identidad de las personas en Venezuela porque no tenemos relaciones con el régimen venezolano. Sin embargo, estamos utilizando todos los canales y poder saber estas personas quiénes son, a qué están o a qué estaban dedicadas en Venezuela, y creo que eso va a traer elementos importantes para esta investigación. Hay una dimensión Pero de toda se da la... cuenta que todavía no lo saben. Que me No, está diciendo tenemos algunas cosas no las detenidos puedo decir. venezolanos, eso es otra cosa. Así es. Y por Tenemos eso algunos no detenidos- tiene es que sentido si me la dice, insistencia. tenemos algunos detenidos venezolanos que estaban en la calle. Otros no están detenidos, sí, otros están liberados, fueron ¿no será que detenidos. estuvo Maduro por ahí, no? Quiero decir, no todo venezolano que está en la calle No, protestando no, responde no, a que no, es un no, agente no. del chavismo y que vino a tumbar un gobierno. De ninguna manera, de ninguna manera. No se puede atribuir eso a cualquier persona, pero se puede atribuir eso a una disputa geopolítica que se está dando en el continente, que creo que tampoco podemos ser ajenos a que esa es una realidad. Iba a añadir algo más. Uno de los escenarios de la desestabilización fue la comunicación y las redes sociales. Y esto es algo que nosotros no podemos subestimar. Tuvimos ataques direccionados y programados en redes sociales. El día 9 de octubre, luego de que conversamos, negociamos, sucede que la CONAIE toma una ruta alternativa para entrar al centro de Quito y evitar así un escenario de confrontación con la policía. Ok. Que para nosotros eso era lo deseable, que no tengamos una confrontación con una marcha en donde habían mujeres, niños, que no tengamos una confrontación así. Efectivamente, la CONAIE toma una ruta alternativa, entra a 2 plazas importantes en el centro de Quito, vuelve a salir. Cuando hemos logrado una tarde tranquila en un momento de mucha tensión, entonces de pronto estamos inundados de noticias falsas, fotos falsas, montajes, audios. Seguramente a muchas personas les llegó uno en donde una mujer decía: yo soy enfermera, trabajo en un hospital en Quito, hay 30 niños muertos, eran gritos, era pánico. Todo eso fue mentira. Todo eso fue mentira. Que habían camiones que habían arrollado niños, que habían blindado, todo eso fue mentira. Y fue una mentira que luego se reprodujo en América Latina. A la mañana siguiente habían verificaciones, periodistas de América Latina que escribían a los centros de comunicación o a las direcciones del gobierno y de la policía a verificar los cientos de heridos, de muertos, desaparecidos, menores de edad desaparecidos. No hay un desaparecido durante las protestas, no hay una sola denuncia. ¿Y de dónde salía esa información? Bueno, habían algunos hashtags que llegaron a ser tendencia en Venezuela. ¿Y sí sabe quién está en Venezuela? Sí, claro, Alvarado. ¿Y quién dejó fugar a Alvarado? Este gobierno. Es que a eso voy. No es así, no es así, Anderson. Aquí las responsabilidades también no es así. se torean mucho. Pero usted lo que sugiere es que nosotros le mandamos a Alvarado en Venezuela para que dirija un ataque contra nosotros. De ninguna manera. Entonces, no estoy en una conspiración. Muy A lo bien. que voy es que aquí se echan muchas responsabilidades y dicen, claro, esto vino de Venezuela, pero a la final nosotros los ecuatorianos, tuvimos al señor Alvarado bajo el imperio de la ley y el Estado de Así Derecho es. con un grillete. Así es. Y fue el gobierno el que culpó al grillete a la final No, de la no, fuga del señor nosotros Alvarado. no hemos culpado Se al fuga grillete, Alvarado, hay una y esas serie son de las responsabilidades, consecuencias. nosotros las asumimos, Y lo pero recuerdo que muy ahora bien porque esa fue su desestabilicen primera entrevista en calidad de Ya, ministra y que en ahora este espacio. desestabilicen desde Venezuela no resulta pues una responsabilidad del gobierno. Eso creo que es extremar ya la interpretación. A ver, si es que vamos a discutir sobre Alvarado otra vez en este espacio, unas buenas preguntas son: ¿las medidas cautelares alternativas son suficientes cuando hay riesgo de fuga? No deberían ser. Y por eso creo que hoy la justicia está dictando prisión preventiva para casos que pueden ser similares en donde hay riesgo de fuga o de asilos. Y eso es lo que estamos mirando. Hay personas que no quieren responderle a la justicia, a pesar de que tuvieron grandes responsabilidades con el país, de que gobernaron y no quieren responderle a la justicia. Ese también es un elemento.
El grillete y la fuga, deberíamos tener responsables. Y ahí yo también traslado la pregunta, no tenemos. No hay una sola persona interrogada por esto, fuera de los funcionarios que estaban en las máquinas del Ministerio de Justicia o en las pantallas del ECU 911. ¿Y quién le ayudó? ¿Y quién le sacó el grillete? ¿Y quién lo sacó hasta la frontera? Es que todas estas son las preguntas que nosotros le tenemos que hacer al gobierno. Y que nosotros, el gobierno nos tenga que hacer nosotros. Pero ahí también es importante, porque si todas estas preguntas se dirigen al gobierno, significa que usted no conoce cómo funciona la justicia. Porque al gobierno no le corresponde el impulso fiscal. El gobierno nos prometió una investigación interna. Así es. No el gobierno hizo una investigación interna. ¿Qué dice esa el gobierno investigación? separó a muchísimas personas, incluida la viceministra que estaba a cargo de este tema. Incluso como una responsabilidad ¿no? política. El ministro que tenía 15 días de estar encargado del Ministerio de Justicia, efectivamente, así es. Creo que hay que solamente contar el panorama completo, porque si no resulta que ahora el tema del que estábamos hablando, pero además el tema del que estábamos hablando es que los ataques en redes sociales tenían un origen importante en Venezuela, no solo en Venezuela, pero tenían ahí. Así es. Algunos venían desde Rusia, otros venían desde México, porque se puede establecer esto por la tecnología, ¿no es cierto? Pero el lugar más importante de origen era efectivamente Venezuela. Retomo sus palabras sobre la Contraloría porque me parece importante ampliarlo. Fueron directamente al piso 5 según las grabaciones. Quería preguntarle una información que me llegó del Cuerpo de Bomberos. ¿Se encontraron acelerantes en el piso 4 y 5? Entiendo que sí. Pero no fueron directamente al piso 5. Primero hubo una estrategia de distracción en la terraza. Lo primero que vimos, y que seguramente ustedes, quienes estaban siguiendo las redes sociales, el reporte de la policía fue un grupo en la terraza con banderas y con bombas molotov que se arrojaban desde el techo de la Contraloría hacia la zona de la Asamblea en donde estaba la policía. Ahí la policía hace una incursión y tiene un grupo táctico que entra a la Contraloría General del Estado. En esa entrada, la policía detiene a 34 personas. Esas 34 personas fueron puestas a órdenes de la justicia. Ahí termina la responsabilidad de la policía. Pero mientras todo esto pasaba, las mismas otras personas, eso tendrá que determinarlo ya la investigación de la Fiscalía, en el piso 4 y 5, sobre todo el incendio empieza en el 5, Departamento de Responsabilidades, hay un grupo encapuchado, violento, que destroza todo y le prende fuego a la Contraloría. No he visto con mis ojos el informe aún, pero entiendo que el informe habla de daño estructural y de acelerantes y explosivos instalados estratégicamente en estos dos pisos. O sea que se planificó desde dentro. O sea que se planificó en algún lugar, no es un acto de violencia espontánea, no es la ira del momento. Vamos, es una planificación. Desde dentro, desde fuera, desde este país, desde otro país, esas son las investigaciones que deberíamos lograr. Pero el ataque no era un ataque al gobierno, era un ataque a la institucionalidad del Estado. ¿Qué más se planificó? Y de nuevo, habrá que ver quién lo planificó y cómo se hizo. Pero se planificó el nivel de violencia. Se entrenó a los participantes para usar tubos de PVC y voladores como si fueran proyectiles. Se planificó un ataque a sectores estratégicos del Estado. Porque ¿qué lugares fueron atacados? Yo entiendo que hay lugares que son símbolos del poder. La Asamblea es un símbolo del poder, es un lugar habitual de una protesta aquí y en cualquier país del mundo. Las gobernaciones son símbolos del poder ejecutivo en las provincias. Pero alguien que me explique cómo 600 personas van una noche a un rastrillo militar, a atacar el rastrillo militar de la Balbina con voladores y con explosivos. Aún en ese caso, la fuerza que usó la policía y los militares fue fuerza disuasiva y tenemos 6 heridos, 5 militares y un policía. Ni un ciudadano herido en el intento, en el trabajo de la fuerza pública de defender un cuartel militar. Entonces, cuarteles militares, fuentes de agua, antenas de comunicación, medios de comunicación, pozos petroleros, estaciones de policía. Eso es un ataque coordinado y concertado a lugares estratégicos del Estado. No es pintar un grafiti, no es vandalizar una oficina pública, es direccionar el ataque para que sea tan dañino como lo pueda, tan dañino, que cause tanto daño como sea posible, no solamente al poder, no solamente al gobierno, sino para aterrorizar a la población. ¿Quién explica haberle dejado sin agua a Ambato durante tantos días? La gran pregunta, y se la harán en muchos medios, y se la harán en la Asamblea, y se la harán cuantas veces tenga que responder por este tema, es cómo no lo vieron venir. Cómo algo tan organizado no fue detectado por el gobierno nacional. Cómo es que un sistema de inteligencia se le pasa por las galletas un intento de golpe de Estado tan bien organizado como lo describe. Así es, y yo lo he dicho internamente y públicamente, tenemos una gran falla en el sistema de inteligencia con lo que sucedió. Así es, y es parte de lo que tenemos que corregir.
También estamos a la espera de que la Asamblea apruebe la reforma que tiene que ver con inteligencia presentada hace un año, que nos daría mejores herramientas para hacer ese trabajo. Con todo el respeto del mundo, eso me suena a ganas de echar la pelotita a la Asamblea, ¿no? Empecé diciéndolo, hay grandes fallas, lo he dicho internamente, lo he dicho públicamente, tenemos que corregir, y ahí estoy, y ahí empecé. Tenemos que corregir, hay fallas, lo repito, lo he dicho, no trato de, ¿cómo voy a esconder algo tan evidente? Pero luego de eso también insisto en que nos vendría muy bien tener una ley que regule la inteligencia, porque si no, ¿en dónde está el límite? A ver si la Asamblea se pone a trabajar alguna vez. Bueno. Que ustedes tienen mayoría ahí. Mayoría ahí. Inteligencia, usted sabe que yo me rodeo mucho por esas zonas. Quiero preguntarle cosas que a mí me han ido contando y usted me dirá qué tan cierta o no resultan. Inteligencia asegura haber presentado distintos informes desde diciembre del año pasado hasta una semana antes del inicio de las protestas, que no apuntaban la real dimensión de lo que sucedió, pero que permitían saber a las autoridades que algo estaba ocurriendo, que había entrada no regular de venezolanos que podían estar afiliados a fines políticos, que había entrada de cubanos, que había organización o reactivación de las células correístas que son violentas, que había movimientos raros, en fin, que podían permitir que el gobierno estuviera un poco más en guardia de lo que lo encontraron. ¿Eso es cierto? En términos generales, sí, que tenemos entrada de muchos ciudadanos venezolanos, que no tenemos una manera de verificar su identidad. Así es, desde hace un año nos está pasando. Por eso el gobierno primero pidió un pasaporte, luego pidió un pasado judicial. Estas dos medidas en este momento se encuentran interrumpidas por una medida cautelar de la Corte Constitucional. Luego el gobierno entonces está pidiendo una visa y es lo que estamos haciendo. Estamos en un proceso de registro y esta es la consecuencia de no tener, ¿no es cierto?, una manera de verificar la identidad. Tenemos esa información. Tenemos la información de células correístas reactivándose, sí, pero es importante diferenciar aquellas que son políticas de aquellas que se organizan para la violencia. No, yo estoy hablando de las, cuando digo células, si no diría el partido político. Así es, entonces la alerta sobre este nivel de violencia la teníamos en algunos lugares muy puntuales, con esta profundidad de organización, con estos vínculos que se están descubriendo, no. Y yo no conozco ningún informe de inteligencia que se haya acercado a lo que vivimos. Ningún informe de inteligencia que se acerque a lo que vivimos. ¿Alertas sobre dificultades? Sí, claro, pero alguno de los informes que se hubiera acercado a lo que pasó en el país en los primeros días de este mes, no, yo no conozco ninguno. Usted tiene una facilidad que la gente de inteligencia no tiene, que es poder salir a explicar las cosas, pero como ellos no pueden, yo trato de ponerles la voz en esta mesa, porque hay mucho malestar interno con sus declaraciones a Diario del Comercio cuando dijo, sí, falló la inteligencia, porque en inteligencia creen que usted les está echando la pelotita, hablo siempre en tercera persona, ¿no? Creen que usted les está echando la pelotita de la responsabilidad. Me dicen, mira, aquí es muy fácil decir falló la inteligencia, cuando inteligencia lo único que hace es procesar la inteligencia que recogen los subsistemas, la DGI de la Policía Nacional a su cargo y el G2 a cargo del ministro Osvaldo Jarrín. A la final, aquí hay 3 ministerios involucrados. Y cuando digo falló la inteligencia, asumo responsabilidades propias. No tienen por qué darse por aludidos exclusivamente. Eso también implica que mucha de la información que proviene de inteligencia policial pudo haber sido mejor, y esos son los términos que utilicé. Debieron habernos dado mejores alertas, así es. Y creo que también, por el bien de todos, algo que debemos hacer para sus amigos de inteligencia, que no me lo pueden decir personalmente, y que yo no se los puedo decir personalmente porque no sé quiénes son, pero dígales de mi parte. Debemos dejar de ser tan sensibles sobre las opiniones, enfrentar los problemas, cuando hay un error, decirlo, asumirlo y mejorarlo, en lugar de estar en estas extremas sensibilidades de cuáles son los comentarios. Que se puedan hacer amigos por WhatsApp, que no necesitan ponerme a mí de mensajero. En realidad yo me reúno con todo el mundo, estoy muy en contacto con todos los sistemas, y si alguien no me dice algo es porque no quiere. En lo que responde a su responsabilidad, ¿la DGI va a tener cambios? No, la DGI tiene ahora, la persona que estaba a cargo de la DGI desde hace unos pocos meses acaba de ascender y va a seguir al frente de la Dirección General de Inteligencia, la cabeza. Seguramente nosotros vamos a tener algunos cambios, sí, en tecnología, en facilidades para hacer ciertos cruces de información y en la vinculación con la Policía Judicial
para judicializar con mayor velocidad ciertas cosas. Creo que esa es, por ejemplo, una lección. La CONAIE pide incansablemente su renuncia, la del ministro Jarrín. Usted ha dicho lo que suelen decir los ministros a los que se les pide la renuncia. Mi cargo siempre está a disposición del presidente. Más allá de lo políticamente correcto y siendo sincera, ¿no ha pensado en renunciar? He sido sincera, mi cargo está siempre a disposición del presidente. Sí, que es respuesta de manual. Yo quiero una respuesta del ser humano. Esa es una respuesta sincera. Mientras el presidente así lo decida, yo voy a seguir siendo ministra. ¿Usted y a no cree pesar que de que han sido le hace días más complicada la gobernabilidad del presidente con su presencia en el gabinete? Si es que mi presencia en el gabinete complica de cualquier manera al gobierno, el presidente lo decidirá y por supuesto yo estaré de acuerdo. Pero también le voy a decir algo, después de los días tan complicados que se han vivido en el país y el trabajo de primera que ha hecho la policía, porque lo voy a seguir defendiendo, creo que mi deber también es permanecer el tiempo que sea necesario para explicar ese trabajo. Que si viene la Comisión de Naciones Unidas, como vino por invitación del gobierno, que si viene la CIDH, como vino, y que también el Estado la ha invitado, el gobierno, la Cancillería, a todos los organismos que quieran venir, por supuesto que quiero estar y voy a estar en primera fila explicando lo que se hizo. Y si hay policías que son procesados penalmente, también quiero estar ahí, respaldando lo que se hizo. Y si hay policías a los que hay que hacerles una intervención quirúrgica o cambiarle las piezas dentales o enviarlos a otro país para que sean revisados por las quemaduras, creo que mi deber es estar ahí. Así que todavía hay muchas cosas que hacer y mientras el presidente así lo decida, seguiré a cargo. Le he trasladado la mayoría de críticas hacia su gestión, que son críticas por dureza o firmeza. Me parece justo trasladarle también críticas por lo contrario, porque ya sabe que en este país damos palo porque sí, palo porque no. Así es, unos días estoy en este programa por disparar y otros por no disparar, y unos por bombas lacrimógenas, así es. Y eso hay no quienes mal. la critican por blanda, y uno de los principales argumentos es cómo nos explicamos que más de 400 policías se dejaron secuestrar. ¿De qué clase de fuerzas del orden estamos hablando si una muchedumbre es capaz de secuestrar un policía nacional? ¿Cómo responde usted a eso? 202 policías fueron secuestrados. En todos los casos actuamos como correspondía actuar en un secuestro, se judicializaron los casos y tuvimos un equipo táctico listo para entrar, pero tomamos una decisión y estoy dispuesta a hacerme cargo de esa decisión y a explicarla en lo legal y en lo político. Tomamos la decisión de que nuestra primera alternativa sea negociar. Eso también es lo que se suele hacer en otro tipo de secuestros. Nosotros tenemos en la policía una unidad antisecuestros que sabe muy bien hacer su trabajo. En todo tipo de secuestros, lo que hay que valorar es la exposición, el peligro, cuáles son las condiciones que existen y minimizar el daño que pueda sufrir una persona secuestrada. En todos los casos, esta fue nuestra opción. Agotar todas las vías de conversación y de diálogo y tener listo un grupo táctico para liberar a las personas, en este caso a los policías, si es que llegara a estar en riesgo su integridad o su vida. Así fue como manejamos todos los secuestros y en un solo secuestro... Todos los secuestros tienen una denuncia. Cuando dice son judicializados se refiere a que hay una denuncia. Así es. Incluyendo el secuestro transmitido en Televisión Nacional del señor Jaime Vargas. Así es. Se denunció. Sí, claro, ese día. Okay. Mientras está sucediendo el secuestro, hay unos procedimientos. Uno de esos procedimientos fue poner una denuncia, identificar posibles responsables y además darle legalidad a una potencial incursión. Pero el escenario de una incursión táctica en el ágora de la Casa de la Cultura, con 4.000 personas con los ánimos inflamados, que presumían por noticias falsas que una gran cantidad de sus dirigentes habían muerto el día anterior. Realmente era una imprudencia y así fue como actuamos. En un secuestro por no actuar firmemente es precisamente la que dice Jaime Vargas lo dejaron cometer un delito flagrante transmitido en Televisión Nacional, esa es una crítica mía, varios delitos. Y luego lo sentaron con el presidente de la República, a un tipo que 24 horas antes, 48 horas antes, delinquió flagrantemente. ¿Cómo permiten algo así? Varios delitos se cometieron ese día, pero solamente cierro la idea del secuestro y respondo enseguida. Como en todos los casos, este fue el manejo. Hubo un caso en donde estuvo en riesgo ya la integridad de los policías e incluso su vida, en donde los secuestradores amenazaban con quemar a los policías. En ese momento hubo un grupo táctico que entró al lugar en el que estaban secuestrados, habían pasado por varios lugares, fue un secuestro de muchas horas, y entró el grupo táctico a la iglesia en donde los mantenían en ese momento y liberó a los policías. Entonces, el manejo en términos generales se rigió por esta regla
instalamos en los casos que correspondía comité de crisis. El día que estuvieron secuestrados los periodistas, instalamos el comité de protección de periodistas que se creó como un mecanismo de respuesta para situaciones en donde esté en riesgo el trabajo de los periodistas. Es decir, seguimos las reglas que había que seguir. Hay otros que sostienen que sí, será parte de las cosas que tengamos que aclarar, pero las reglas son las que rigieron esto. Fue una crisis manejada con profesionalismo. La policía ha tenido un desempeño realmente bueno para manejar esta crisis y cada uno de los casos tiene una explicación y un procedimiento. Que no se nos escape lo de Jaime Vargas. Lo de Jaime Vargas, me voy a referir a eso. A mí me parece que primó la política sobre el Estado de Derecho. No necesariamente. El Estado de Derecho tendrá que dar sus resultados. El Estado de Derecho da sus resultados cuando yo soy convocada a la asamblea o cuando soy notificada con un juicio. Así es como tiene que suceder. El Estado de Derecho a veces se toma tiempos más largos que los de la televisión y los de las redes sociales, y eso también es parte de lo que tenemos que asumir. Y el presidente hizo grandes concesiones, creo yo, por la paz. Creo que sí. ¿La paz viene la impunidad? No creo que la impunidad. De hecho, yo lo he dicho usando esas mismas palabras. Creo que para la paz y para el futuro no puede haber impunidad. Pero creo que la paz bien vale hacer concesiones para poder sentarse a la mesa con alguien que 2 días antes está diciendo lo que dijo el señor Vargas. Creo que la tarea del gobierno es asegurar la paz. Esa es una de las principales razones por las que existe un Estado. El presidente la privilegió, el presidente privilegió la paz, privilegió la democracia y que el tiempo permita que cada cosa se ponga en su lugar. El tiempo, las leyes, el Estado de Derecho, las autoridades. Pero creo que la situación en la que se encontraba el país ese día domingo era una situación que realmente urgía a todos los involucrados. Por supuesto, el gobierno, me refiero también al papel que jugó el gobierno, el propio presidente, urgía conseguir la paz como primer paso antes de tomar cualquier otra decisión. Últimas preguntas de lo que pasó y entramos a lo que vendrá para la recta final de la entrevista. Me gustaría saber qué opina usted de las acciones o inacciones que tomaron ciertos personajes relevantes. Le cito nombres y usted me va diciendo. Presidente de la Asamblea, César Litardo. Creo que la Asamblea hizo bien en no sesionar. Habría sido un escenario distinto. Creo que fue prudente. ¿De confianza absoluta en el presidente Litardo? Tengo confianza en el presidente Litardo y en las instituciones del Estado. Creo que todas, no solo la Asamblea, todas las instituciones y los poderes del Estado hicieron una apuesta clara por la democracia. No hubo un ánimo golpista en el Estado. Eso venía de otro lado. No, golpista no se ha visto, por lo menos, ¿no? Así es. ¿El alcalde Jorge Yunda? Mire, creo que el alcalde, no solamente el alcalde Yunda, sino también otros alcaldes y otras autoridades en el país, durante los primeros días interpretaron lo que estaba pasando como una movilización social, como una protesta, y la trataron así. Cuando el escenario nos mostraba otra cosa, cuando la violencia fue creciendo, cuando se verificó la organización violenta que había, creo que el alcalde Yunda, así como otras autoridades, también modificaron su posición. Jaime Nebot. Lo pongo en la misma línea de lo que he comentado del alcalde Yunda. Creo que los primeros días se hizo una interpretación de que esto era una protesta social y se trató así. Cuando esto subió de tono y se puso violento y organizado, creo que también las autoridades locales en su mayoría tuvieron una postura clara de defensa del Estado de Derecho y la democracia. Finalmente, Guillermo Lazo. Creo que lo pongo en la misma lista. Los primeros días eran opiniones. No todos, porque usted tiene también algunas personas que han sido detenidas y que jugaron otro papel y que están judicializadas, pero al menos los que me ha mencionado, porque ya hablamos, pero los que me ha mencionado creo que sí, creo que los primeros días se refirieron más al tema de las decisiones económicas y luego hicieron apuestas claras por la democracia y por el Estado de Derecho con posturas muy, muy claras, ¿no? Creo que ese fue el caso también de Guillermo Lazo. Vamos a lo que viene. Un presidente que no puede pasar un decreto, un presidente que no puede pasar una ley, como se prevé que sea la que ha enviado con carácter económico urgente a la Asamblea. ¿Sigue gobernando? Sí, claro. Un presidente que regresa de un golpe de Estado. Un presidente que puede resolver una crisis de una magnitud no conocida en el Ecuador. Un presidente que tiene la legitimidad y la confianza para que todos los sectores, incluso los que han tenido el comportamiento más violento, se sienten con él a la mesa y estén dispuestos a mirar hacia adelante.
Creo yo que ese también es el resultado de la crisis. Es un presidente que se sostiene en medio de esta crisis institucional, que tiene el respaldo de las instituciones, que tiene la confianza de los sectores, aún de los sectores en conflicto, para mirar hacia adelante. Yo creo que he explicado bien mi pregunta. Es error mío. Yo creo que el presidente hizo un gran esfuerzo y ese esfuerzo le permite seguir siendo presidente. Lo que yo quiero saber es si le va a permitir seguir gobernando, que no es lo mismo ni se escribe igual. Porque para seguir gobernando tiene que ir a arreglar el gran problema, que no es político solamente, que es económico. Y para arreglarlo es que hay que tomar decisiones y hacerlas valer. Si no puede pasar un decreto porque le tuercen la mano a la gran manifestación que haya, y si no puede pasar una ley porque ya hay intereses de lo que sea, ¿de qué gobierno estamos hablando? El presidente es presidente y el presidente gobierna. Esas son las respuestas que yo tengo a su pregunta. Tal vez usted planteó la primera pregunta en esta diferencia, pero yo me reafirmo en esa. También un presidente que es capaz de generar esos acuerdos, de conseguir la paz, de sostener el gobierno, es un presidente que gobierna. Las decisiones que tenemos por delante son decisiones que tienen que ser evaluadas. El presidente así lo ha hecho. Se ha reunido con los más diversos sectores durante estos días, precisamente planificando las medidas que vendrán. ¿Cuál es la ley que está en la Asamblea? Es que yo creo que la ley que está en la Asamblea va a ser aprobada. Y permítame decirle por qué, y no estoy pensando en las matemáticas de los votos, sino en los argumentos. Bueno, al final se reduce a pero voy a hablar de los argumentos más que de las matemáticas de los votos. Primero, es una ley que en su mayor parte lo que hace es eliminar impuestos. Elimina el anticipo del impuesto a la renta. Quiero saber quién en la Asamblea Nacional va a votar en contra de eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Probablemente el correísmo. Pero el anticipo del impuesto a la renta, luego convertido en un pago mínimo de impuesto a la renta, es un mecanismo que asfixia a miles de empresarios de todos los tamaños en el país. ¿Qué hay de lo que el socialcristianismo ha llamado un impuesto de plusvalía disfrazado? Voy para allá. Elimina el impuesto, elimina la obligación de ser agentes de retención de más o menos 95,000 empresas y las mantiene en 5,000. No hay impuesto de plusvalía disfrazado. Hay un impuesto sobre la transacción de inmuebles para empresas que hacen una transacción en 5 años. Ese impuesto no lo pagan las constructoras. Ese impuesto no lo paga un promotor inmobiliario. Ese impuesto lo paga probablemente una empresa que en un lapso de 5 años hace una venta. Paga un porcentaje sobre eso. Si su actividad... Un porcentaje puede llegar del 25 al 35% sin contar el impuesto al plusvalía. Revisemos eso. El ministro Martínez ha dicho que lo podemos revisar y eso es lo que estamos haciendo. Revisemos eso. Pero es una equivocación asimilar esto al impuesto a la ley de plusvalía. Esa ley fue derogada por este gobierno y una de sus mayores intenciones, decisiones, impulsos está puesto en el sector de la construcción por todo lo que genera. Por un lado vivienda, por otro lado trabajo. Entonces es realmente un error referirse a ese tributo como un problema de plusvalía. ¿Cuáles son los impuestos que sí crea la ley? Porque cuando yo escucho que alguien dice no más impuestos, nosotros también creemos eso, no más impuestos para los pobres. Pero el que más tiene también debe contribuir para la crisis y debe hacerlo en mayor medida. ¿Cuáles son los 2 impuestos que crea esta ley? ¿Cuáles son los 2 impuestos que han sido enviados a la Asamblea? El uno es para empresas que facturan más de $1 millón. Y es un porcentaje de esa facturación. Un impuesto muy importante para empresas millonarias. Estoy hablando literalmente. Más de $1 millón, entonces, para esas empresas. Y un impuesto que es un incremento del 2% en la tabla del impuesto a la renta para personas que ganan más de $10,000 mensuales. Ayer en una reunión de gabinete, yo les decía a las personas que estaban sentadas en la mesa, mis colegas ministros, yo ni siquiera conozco a alguien que gane más de $10,000 mensuales. ¿Quién gana más de $10,000 mensuales en el Ecuador? No gana más de $10,000 mensuales. Ni juntando los 2 sueldos. Ni juntando nada. No gana más de $10,000 mensuales. ¿Quién gana más de $10,000 mensuales? Ahí algunas de las personas en el gabinete me decían, tal vez tal persona y tal vez tal persona. Y estábamos medio en serio, medio en broma. Y yo le decía, corrijo lo que he dicho. Sí conozco a algunas personas que ganan más de $10,000 y creo que están dispuestas a pagar. Porque alguien que gana más de $10,000 mensuales tiene que contribuir para pagar la crisis. Claro que sí. Tiene que contribuir para que la sociedad funcione, para garantizar los servicios del Estado. Claro que sí. Creo yo que la Asamblea va a negar un proyecto de ley para defender a los que ganan más de $10,000. No me lo creo. Esperemos a ver. De momento todo apunta a que no hay votos. Usted lo sabrá mejor que yo, porque usted es la ministra de la política. Pero yo que soy curioso, he estado llamando ayer
y no hay. Esperemos a ver, yo creo que la no hay Asamblea... claridad ni en su bloque. Esperemos a ver, yo creo que la Asamblea no va a negarse a cobrarle impuestos a quien gane más de $10,000 mensuales, a quien gane más de $1 millón, a quien facture más de $1 millón anuales como empresa. Creo que la Asamblea no va a negarse a eliminar el anticipo del impuesto a la renta, a eliminar la obligación de actuar como agente de retención. Creo que es una reforma muy buena. Creo que dinamiza la economía, no le pone impuestos a los más pobres, sí le pone impuestos al que más gana. Así es como debe funcionar una sociedad. Sí, esos son los esfuerzos que se hacen desde el sector privado, porque los impuestos se pagan desde el sector privado. Esta es la eterna pregunta para el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuándo van a empezar a hacer esfuerzos reales del ya, sector esta público? es la eterna respuesta, ya los hemos hecho. En el sector público... Es que el hueco en el déficit fiscal sigue siendo de este tamaño. Siento mucho que no se noten, pero tenemos que sentarnos a ver las cifras. Han sido separadas con todos los costos que esto implica, más de 20,000 personas del sector público. Vamos por la tercera rebaja de salarios, con todo lo que eso implica. El gobierno ha detenido por completo cualquier gasto innecesario. Miren ustedes, y algunos deberíamos revisarlos, ¿no? Porque pasamos de un gobierno que gastaba en algunos años, no sé, 100, 200, 300 millones de dólares en publicidad, a tener un gobierno que tiene que invertir más en comunicar, pero hemos restringido al máximo todo esto. Hay algunas cosas en donde el gobierno no puede y no va a dejar de gastar. Policías, militares, profesores, médicos. Estas son las prioridades para el gobierno. En el resto de cosas, el gobierno hace grandes esfuerzos y los va a seguir haciendo. Ministra, gracias por venir. Gracias por acompañarnos, gracias por responder. Muchas gracias. Y terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Este es el país del yo no quiero. El movimiento indígena no quiere que toquen los subsidios. Ya lo tiene. El Partido Social Cristiano sale y dice que no quiere más impuestos. Vamos a ver cómo termina. El gobierno dice que ya no puede recortar más los gastos, que ya ha recortado suficiente. Ok. Y finalmente a lo que vamos cayendo en este país es a un escenario de inmovilidad, donde todos tenemos clara cuál es nuestra postura, pero no tenemos claro hasta dónde podemos ceder, y así no se va a ninguna parte. Es el momento de decir no solamente yo no estoy de acuerdo con, sino yo propongo con. Yo espero de la clase política ecuatoriana, especialmente de la oposición, que cada vez que me digan que el Estado está muy gordo, les entrego una tijera y me digan por dónde recortamos. Porque es que llevamos 12 años diciendo que el Estado es obeso. Yo quiero empezar a ver precisiones y quiero empezar a saber por dónde están los recortes que yo también creo que se pueden hacer. Yo quiero que el gobierno me diga cada vez que plantea que esto solo se arregla recaudando más, pues bueno, también cuáles son los esfuerzos que van a hacer de ese lado. Porque nuevamente, esto no solamente se da poniendo la carga de la responsabilidad sobre otros. Del movimiento indígena, pues ya he hablado suficiente. Uno no va a una mesa de negociación diciendo esto es lo que quiero y de aquí no me muevo. Ya ha cedido bastante este país, ya ha cedido bastante el gobierno nacional. Demuestren que también tienen compromiso. Yo confío en que la dirigencia del movimiento indígena es gente responsable y gente capaz, quitando de en medio al señor Vargas, que saben que no nos llevamos muy bien, aunque no nos conocemos, ya tendremos el gusto. Pero yo sí creo que hay gente que piensa en el país, en el movimiento indígena, porque han pensado en el país cada vez que se han levantado. Esta no puede ser la excepción, y no están pensando en el país si no nos dan una salida. La clase política tiene que trabajar para que tengamos una salida. Y nosotros tenemos que estar pendientes de quiénes son los políticos que las construyen y quiénes son los políticos que rompen esos puentes. Aquí nos veremos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan, esto fue Café La Posta. Una historia basada en la vida real. Cuadernos de Pamela Martínez quedaron bajo custodia legal. En el cuaderno constan las millonarias coimas para miembros de Alianza País. El cuaderno de 38 páginas atribuido por la ex jueza Pamela Martínez sería original. Una investigación periodística de La Posta convertida al teatro por rompecabezas. Este 14 de noviembre, El Diario de la Pamela. Estoy pagando por mis errores, por mis malas decisiones. Soy Pamela Martínez. Y esta es mi historia. En Sala La Bota, El Diario de la Pamela.